Pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con Karen Cordero. Finalmente logramos concertar esta maravillosa entrevista. Y antes de arrancar, quisiéramos leer brevemente quién es Karen Cordero. Karen Cordero es historiadora del arte, curadora y escritora, nacida en Estados Unidos, pero vive y trabaja en México desde el año de 1982. Ha sido profesora en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y del posgrado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como miembro fundador de Curare, Espacio Crítico para las Artes. Es autora de múltiples publicaciones sobre arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado arte popular en México, la historiografía y crítica de arte, así como cuerpo, género, identidad sexual en el arte mexicano y políticas museísticas y curatoriales. También ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con actividades de curaduría, asesoría e investigación. Y actualmente trabaja como investigadora y curadora independiente, así como sobre proyectos creativos personales que entrelazan el arte, la literatura y la historia. Así que sin más, Karen, bienvenida a este espacio y nos encantará pues charlar contigo, quizá lanzándote la primera pregunta de qué es la historia del arte para ti. Digamos, si tuvieras que explicar tu métier, tu quehacer, ¿cómo definirías la historia del arte así, a secas? Bueno, tal vez quisiera empezar diciendo que la historia del arte para mí es un proceso, es un quehacer, es una actividad, además una actividad en constante cambio. No se trata de una historia con H mayúscula que está ahí para ser descubierto o que está ahí para ser enseñado, sino es un modo de acercarse a los fenómenos, podríamos decir, de interés estético o de fenómenos de comunicación que no se ciñen simplemente a transmitir un significado, sino que tienen un acercamiento y una manifestación multisensorial en relación con los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, la historia del arte obviamente también es una disciplina, es algo que se inventó, no, no existe, como igual que no existe como tal, es una forma de acercamiento que se inventó, surge en el siglo XVIII, agarra como más fuerza en el siglo XIX y realmente se consolida este, como disciplina universitaria en ese periodo, y en México específicamente se consolida más en el siglo XXI, por los años 30 y 40, pero en Europa, en Estados Unidos, pues ya desde el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, se manifiesta como una disciplina, digamos, con una definición propia frente a la historia, frente a la filosofía, que son tal vez las disciplinas más cercanas, y también frente a los estudios religiosos, ¿no? Que pues, curiosamente también tienen un papel importante en relación con la historia de la historia del arte, ¿no? Entonces eso como por un lado, ¿no? Y por otro lado, para mí, ya más en mi experiencia personal, para mí la historia del arte me llegó, digamos, como un poco como casualidad, cuando tomé un curso de historia del arte en mi primer año en la universidad, un curso introductorio. En Estados Unidos se llama Art History 101, el que te enseñan primero de la prehistoria hasta el gótico y luego del Renacimiento hasta el presente, en aquel entonces, que fue finales de los años 70. Y bueno, yo siempre había hecho arte, o sea, había hecho actividades de cerámica, pintura, grabado, etcétera, pero realmente cuando entré a la universidad mi interés principal fue, mi idea fue estudiar literatura comparada, ¿no? Pero cuando tomé ese curso, como que me fascinó, se conectó conmigo y en mí de alguna manera ese acercamiento a la creación artística, lo multisensorial que había hecho, con las posibilidades de interpretación y resignificación de objetos que me interesaban en la literatura y la escritura.
Y bueno, después de eso fui un semestre a estudiar en Europa, en un programa de intercambio, y como que todo eso que había aprendido en el curso se hizo como algo vivo, ¿no? Como que entendí de mayor manera cómo todas estas cosas que había aprendido me ayudaban a entender más el mundo que tenía alrededor, no solo los objetos artísticos, digamos, convencionales, sino todo el proceso de comunicación visual, nuestro modo de acercarnos al mundo a través de nuestros cuerpos y a través de las maneras en que significamos todo lo que nos llega por medio de nuestro cuerpo. Y bueno, ahí me agarró y decidí que por ahí era mi camino, ¿no? Y de alguna manera, bueno, en mi vida personal he estado llevando desde entonces como una especie de ir y venir y entrelazamiento entre la historia del arte, tanto en su actividad como docencia, investigación, pero también en curaduría y actividades de escritura diversas, en cierto sentido al campo de la literatura. Siento que tienen mucho que ver uno con otro, ¿no? Pero creo que realmente es una disciplina que nos sirve para la vida, ¿no? Para mí lo más importante es que te sirve para la vida, para cambiar tu manera de ver y para cambiar tu manera de vincular lo que ves y lo que percibes con tu modo de entender el mundo. Yo creo que hasta ahí quedo por el momento. Después podemos hablar de otros aspectos. Karen, y a mí se me ocurre preguntarte en ese sentido, sobre todo con esta última parte que tú has mencionado, cuando dices que es una opción para cambiar la forma de ver el mundo, para cambiar la forma de ver la vida. Me gustaría que nos explicaras, desde tu punto de vista, por supuesto, porque también tú tienes esta formación y esta praxis como crítica de arte. A mí me gustaría entender un poco dónde está como la parte limítrofe o dónde está la parte que separa esto llamado de las artes mayores y las artes menores. ¿En qué momento ciertas manifestaciones que podríamos llamar artísticas, porque traen un proceso creativo, porque traen una ideación atrás, porque traen tal vez una historia también, porque traen un impacto cultural? ¿De qué manera un objeto o una producción artística se convierte propiamente en un objeto para valorar de manera artística, de decir, este es un objeto de arte, tal vez musealizable, tal vez vendible en altos costos? Y esto, pues esto se trata de una cerámica o esto se trata de simple un arte menor, ¿no? Por ejemplo, hablábamos mucho recientemente Adriana y yo, y tenemos justamente dentro del número 4 de la revista de Antidogma un trabajo súper interesante que nos habla, Ariadna Solís nos dice justamente esta importancia que tiene, por ejemplo, el arte textil de Oaxaca, ¿no? Y todos estos tejidos y la importancia que tienen en el momento presente. Por ejemplo, cómo de pronto viene alguna diseñadora italiana, toma estos diseños, se los lleva y produce algo modificado y bueno, es algo costosísimo, ¿no? Y de pronto, pues estos patrones o estos modelos o estas formas son tomadas o son consideradas en una significación como un arte menor. Entonces, a mí me gustaría que tú nos platicaras un poco desde tu visión, por supuesto, cómo puedes catalogar o desde dónde y cómo ubicas un objeto desde este concepto como un arte propiamente, arte mayor, y el otro como arte menor. ¿Cuál es tu opinión, Karen? Mira, creo que esto es un proceso también histórico, ¿no? Y bueno, desde luego las definiciones de arte, bueno, de estética primero, y luego de arte son cosas que han surgido en diferentes culturas, en diferentes momentos, y que pues son valoraciones, podría decir, de un lado muy relativas, ¿no? Hay épocas y culturas en que la cerámica es la gran manifestación de la cultura, ¿no? Y en otros momentos no. O sea, de alguna manera es algo que tiene un carácter sumamente relativo en términos de valoración
de cultura visual, ya ni hablemos en ese primer momento de arte, tiene que ver con pues, muchos factores geográficos, de las materias primas que están disponibles, de los usos que se están dando a estos objetos, etcétera, ¿no? Pero realmente la diferencia específica entre las llamadas bellas artes y las artes manuales en Occidente, estoy hablando realmente exclusivamente en este caso del contexto occidental, se da en el Renacimiento, ¿no? Cuando se hace como esa separación entre bellas artes y artes manuales y unos que de alguna manera se acercan más desde la perspectiva de la época a la filosofía, ¿no? Que pueden ser objeto de una elaboración más poética, ¿no? Y otros que pues se consideran en ese momento que tienen que ver más bien con una utilidad, podríamos decir, funcional, no necesariamente tienen que ver con una factura de un individuo, ¿no? Pero esa es una idea, digamos, de un momento histórico específico que crea una serie de jerarquías que después, pues de un lado han tenido seguimiento hasta cierto punto en muchas culturas occidentales hasta la actualidad, pero pues también han tenido muchos cuestionamientos, ¿no? Y han sido objeto justamente de revisión, tanto desde la perspectiva estética como desde la perspectiva de los valores políticos y sociales que están implícitas en esas jerarquizaciones, ¿no? Un caso específico puede ser la jerarquía de género, ¿no? Que muchas de las cosas que han hecho históricamente más las mujeres, ¿no? Se han considerado artes menores o artesanías, o ni siquiera eso, ¿no? O sea, cosas que hacen las mujeres, ¿no? Artes mujeriles a veces los llaman, ¿no? Entonces, pues eso claramente es como resultado de una jerarquía no solo artística, sino una jerarquía de género y finalmente una jerarquía política, ¿no? Entonces, creo que siempre ese tipo de jerarquizaciones están entrelazadas con jerarquías políticas y al mismo tiempo el desmontaje y transformación de esas jerarquías también tiene que ver con posturas políticas que se entrelazan con posturas estéticas. Justo en ese sentido, Karen, puesto que lo llevas ya a esta beta del género, ¿no? En donde el género puede atravesar justamente la labor artística y sin duda, pues tú eres una piedra señera en ese sentido, en lo que a historia del arte se refiere, ¿no? Con un cruce con los feminismos, ¿no? Y a mí me gustaría mucho preguntarte ahí a ti también, ¿en qué momento llega en ti, Karen, a título personal, esta intersección de los feminismos? Es decir, llegas, ya nos contaste cómo a la historia del arte y cómo luego eso, fue primero la historia del arte, luego fueron los feminismos o viceversa, y de qué manera conjugas esas dos, pues vamos a decirlo, vertientes o esas dos visiones, porque también considero los feminismos son una manera de ser y estar en el mundo, una manera de concebir lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo los cruzas y de qué manera construyes pues una carrera en donde pugnas por una historiografía hecha pues desde esa otra plataforma que ciertamente, como dejas ver, en México pues llegamos quizá bastante después que en Europa o en Estados Unidos y de la que tú has sido, repito, señera, ¿no? Bueno, más o menos me llegan las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? En términos de mi vida, ¿no? Eh, pero llegan por lados diferentes, aunque después se entrelazan muy rápidamente en mi quehacer, llegan realmente en el momento de que estoy en la universidad, y justo yo estudié en la universidad en Estados Unidos en los años 70, la segunda mitad de los años 70, que es justo pues también el momento en que está
en auge la llamada segunda ola del feminismo, están surgiendo pues, nuevos acercamientos a la historia del arte desde el feminismo, revistas, los grupos de mujeres artistas que forman galerías, las iniciativas de educación en el arte desde el feminismo, ¿no? Entonces, en ese momento yo estoy estudiando en la universidad y por cuestiones un poco arbitrarias, como llegan a mis manos unas de las revistas que surgen en el movimiento feminista en ese momento, específicamente las revistas Heresis y Chrysalis, porque llega una artista invitada a dar una plática en la universidad y bueno, ella está involucrada con esas cosas. Era una universidad muy chiquita, la Universidad de Swarthmore, entonces, pues bueno, descubrí eso. Por otro lado, en ese intercambio que les había mencionado que hago a Europa, yo fui a España, ¿no? Y en ese momento yo llegué a una España que apenas estaba saliendo del franquismo, ¿no? Donde pues incluso en relación con Estados Unidos, pues había como una serie de actitudes muy distintas ante las mujeres, ante los cuerpos, ante la forma de vestir, ante la libertad de desenvolverse incluso físicamente en la calle, ¿no? Y bueno, me acuerdo que todo esto que era como mucho más evidente en España, como de los piropos, la manera en que los hombres sentían que te podrían hablar y como un objeto decirte cosas, como que me chocó, me enfureció y, me hizo consciente de muchas cosas que, claro, después me di cuenta que no eran exclusivas de España ni de ese momento histórico, pero de alguna manera ese choque entre la forma en que yo estaba acostumbrada a desenvolverme con mi cuerpo, con mi mente, con mi ser y la reacción que eso provocaba en otro contexto cultural me hizo, bueno, tener interés o me despertó ciertas inquietudes feministas, ¿no? Empecé a involucrarme desde España con algunos grupos, una librería de mujeres que había, y luego cuando regresé a mi universidad en Estados Unidos me uní al Centro de Mujeres. Es un centro de mujeres en la Universidad de Swarthmore, de hecho nombrado por una de las fundadoras de la universidad, Alice Paul, que fue una importante feminista y pacifista, ¿no? Desde pues, principios de siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, ahí fue realmente donde tuve como mis experiencias, yo creo que más serias, iniciadores en grupos de encuentro. Me acuerdo que, bueno, empezaba a leer pues la bibliografía, la teoría feminista de ese momento, Sheila Roth, Rowbottom, hasta se me olvidó, Sheila Rowbottom, Juliet Mitchell, etcétera, ¿no? Libros como Our Bodies, Ourselves, del Boston Women's Health Collective, que era, pues, de alguna manera una introducción a cómo las mujeres vemos nuestros cuerpos y los derechos que tenemos sobre ellos, ¿no? Estamos hablando de un Estados Unidos donde tenía pocos años, por ejemplo, la legalización del aborto, que creo que fue por 73, 74, ¿no? O sea, realmente es un momento en que todo esto pues está pasando. Y me acuerdo también muy claramente de un libro que se llamaba The Assertive Woman, que fue parte de lo que comentábamos en nuestros grupos de encuentro, ¿no? Que ese libro de alguna manera introducía algo que se llamaba Assertiveness Training, donde era como entre mujeres aprender a hablar de una manera respetuosa del otro o de la otra, pero también que no hacía menos a uno mismo, ¿no? De alguna manera de estar consciente de cómo a veces las mujeres o las personas en general, pero en particular las mujeres solemos manejar la voz,
solemos manejar, pedir perdón por lo que estamos haciendo antes de que lo decimos, ¿no? O sea, hacernos conscientes de cómo construir en colectivo otras maneras de relacionarse humanamente y políticamente que no implicaban la imposición de las jerarquías, tanto de género como de comportamiento, podríamos decir, jerárquica, que pues tenemos todos como de alguna manera socializados, ¿no? Muchos, casi muchos socializados en nuestro quehacer y de forma inconsciente, ¿no? Entonces eso fue como un poco, empecé a involucrarme con eso y luego naturalmente como también en el ámbito del arte había descubierto que también en el campo de la historia del arte se estaban desarrollando teorías y obras de arte que cuestionaban la presencia de una jerarquía implícita en la disciplina de la historia del arte, pues empezaba a leer a Linda Nochlin, a Lucy Lippard y empezaba a conocer la obra de las mujeres artistas que estaban trabajando en ese sentido a través de las revistas que estaba conociendo y decidí hacer mi tesis en historia del arte sobre arte feminista. Entonces ahí pues me metí más y de alguna manera se dio este entrelazamiento entre los cuestionamientos que estaba haciendo en mi vida y en mis posturas políticas y los cuestionamientos que estaba haciendo en mis pininos realmente, porque estaba como terminando la licenciatura en artes liberales, ¿no? Pero especializada en historia del arte y también en literatura, en literatura hispanoamericana e ibérica. Y bueno, empecé a hacer esas conexiones y fue ahí donde pues profundicé, yo diría, en esa tesis por primera vez en pues lo que pues ha venido siendo una pasión a lo largo de mi vida con altibajos y momentos de más involucración que otras. Y ahí, Karen, justamente me gustaría insertar esta pregunta porque, pues, curiosamente, cuando nosotros sacamos el número 3, el número 3 de Antidogma, pues hicimos realmente como un examen, un análisis de la perspectiva de género en el arte y la cultura, y bueno, tuvimos una serie de entrevistas y pláticas, etcétera. Muy felices sacamos el número el día 6 de marzo. Justamente el 8 de marzo tenemos esta gran marcha aquí en México. El 9 de marzo es el paro de las mujeres, pero de pronto se nos viene pues esta hecatombe y esta catástrofe con esta pandemia y toda esta situación, y como que todo se quedó un poco paralizado, ¿no? Verdaderamente creo que tuvimos un momento de gran conmoción. Entonces, a mí me gustaría preguntarte en ese sentido, Karen, ¿cómo percibes tú esta irrupción de esta situación justo en este momento donde, digamos, los feminismos habían cobrado o han cobrado una fuerza enorme, donde, digamos, estaban todos los reflectores puestos en esta situación? Pues había habido muchos movimientos, muchos levantamientos, muchas marchas de protesta desde agosto del año pasado, y en varios momentos se dieron también este tipo de manifestaciones. ¿Qué piensas tú o cómo percibes que se ve, que sucede, que se toma esta situación donde de pronto pues todo queda aparentemente parado y de pronto justamente con la situación del confinamiento empiezan a desvelarse esta serie de conflictos, ¿no? De cómo al interior de los hogares es donde se empieza a vivir una serie de crisis muy terrible, donde empiezan a salir todas las situaciones de violencia contra las mujeres, etcétera. ¿De qué manera crees tú que el arte o la historia del arte o que es tu métier tiene cabida en este momento para tratar de pues insertarse en esta problemática que estamos viviendo en este momento? Yo creo que sí es una pregunta compleja, obviamente, porque pues no tenemos las cosas definidas, estamos en un momento de incertidumbre, como que no sabemos realmente hacia dónde nos dirigimos,
pero también podríamos pensar, ¿no? Como un momento, pues sí, de oportunidad tal vez, de ver esto que está sucediendo, ¿no? Tú y yo y Adriana no estamos en una sala y en vivo y podemos estar interactuando porque tenemos este recurso, se puede llevar a cabo esta plática contigo, pero sí nos gustaría saber desde tu punto de vista, tu trabajo, tu materia, tus saberes, tus quehaceres, ¿cómo los puedes llevar a cabo? Bueno, me preguntaste cómo, si bien entiendo, cómo se puede ejercer la historia del arte en este tiempo de pandemia, tal vez cómo ha cambiado. Eh, Debo decir que desde mi perspectiva personal, como me jubilé de la universidad hace 2 años y estuve trabajando ya desde casa de manera un poco independiente, con otros ritmos que no tenía que ver con las estructuras universitarias, pues en realidad, en ese aspecto no cambió mucho mi quehacer porque ya estaba trabajando desde casa, entonces no es que hubo como una dinámica de una interactividad hacia una reclusión, ¿no? Y de alguna manera estaba en un proceso de unos proyectos propios y encargos o proyectos de escritura. Entonces, en ese sentido, yo diría que mi propio quehacer en cuanto a lo propiamente disciplinar, la verdad no ha cambiado eh, tanto, con la excepción tal vez del estado de ánimo, ¿no? Que yo creo que todo esto nos ha pegado mucho en muchos sentidos, ¿no? Lo que sí ha cambiado, creo, es por justamente la reclusión y la necesidad de un lado, mantener vivo procesos de interacción y instituciones, museos, galerías, revistas como la de ustedes, eh, y procesos de alguna manera de investigación y indagación, digamos, en temas artísticos y muchos otros, ¿no? Eh, de alguna manera ha habido como una especie de intensificación de las instancias de intercambio y diálogo a través de plataformas virtuales, que si bien por supuesto tiene sus limitantes, como el Internet lento que acabamos de eh, sufrir, también abre muchas posibilidades, ¿no? Sobre todo, creo que posibilidades de interacción de personas en lugares muy diversos que, bueno, por supuesto ya existían a través de estas plataformas, pero como ha habido como una especie de intensa creación de cursos, eh, momentos de diálogo, conferencias, a través de Zoom y Google Meet o todas las otras plataformas, Jitsi, que existe, ¿no? Eso ha dado la posibilidad de repente que uno igual está encontrándose con una persona que está a la vuelta de la esquina por medio de estas plataformas o con alguien que está del otro lado del mundo. Y de repente, bueno, en mi percepción ha habido una serie eh, de alguna manera, posibilidades de crecer y de involucrarse en grupos y talleres, por lo menos ha sido mi caso, de abrirse a otras actividades que tal vez estando en mi ritmo cotidiano, con las entradas y las salidas y otros tipos de actividades, no los hubiera aprovechado, ¿no? Entonces, en lo personal, para mí ha sido una oportunidad de crecer y aprender sobre otras cosas o involucrarme con cosas en las que no había estado involucrado en mucho tiempo. Por ejemplo, con unas amigas de Los Ángeles estoy en un círculo de tejido, ¿no? Son mujeres que conozco por medio de unos colectivos feministas que tenemos en México y allá, y una de ellas en particular, a través del tejido, hace un trabajo con mujeres migrantes y bueno, que es parte de un proyecto artístico eh, que otra de ellas desarrolló, con el que yo estuve haciendo un trabajo curatorial. Entonces, bueno, por
diversos motivos, bueno, empezamos a juntar, a platicar, a tejer. Entonces, pues he reintroducido en mi vida, podríamos decir, esa dimensión del tejido, del crochet, de lo que implica eso en términos de tiempo, ¿no? Que tal vez, pues creo que tenía 40 años de no tejer o hacer crochet, por dar un ejemplo. Otra cosa en el que me he involucrado mucho es tanto en un proyecto que estamos haciendo con esos dos colectivos en Los Ángeles y México, como por otro proyecto personal que tengo sobre mi archivo familiar, es que me he involucrado en un proceso tal vez de creación artística a partir de esos proyectos, creación literaria artística, ¿no? Y a raíz de eso también me he involucrado en otros dos espacios de crecimiento, podríamos decir, en un taller sobre libros de artistas que están en el Museo Carrillo Gil y un taller que justo terminó el día de ayer sobre de Casa Tomada, sobre álbumes de familia, ¿no? De cómo despatriarcalizar los álbumes de familia, ¿no? Y hacer otras lecturas que tiene mucho que ver con el proyecto personal que estoy desarrollando. Entonces, siento que de alguna manera como una especie de suspensión extraña del tiempo durante la pandemia, por lo menos en mi caso, me ha dado como más posibilidad un poco de navegar en estos otros territorios a la par que he seguido haciendo, tal vez con un poco más renuencia y falta de disciplina que en otros momentos, pues trabajos de investigación, de escritura, etcétera, ¿no? Y también, bueno, en relación con los temas de género, ¿no? Y de arte feminista, creo que han habido, pues, tanto actividades realizadas por artistas que han continuado, como, bueno, el proyecto de Lorena Börfler, que creo que ya platicaron sobre eso en Antidogma, ¿no? Historias propias desde casa. Han continuado pues otras actividades como el tendedero de Mónica Mayer, que ha sido objeto de discusiones virtuales con el Museo de Antioquia y con Japón y con diversos otros lados, con Indianápolis. Entonces, pues de alguna manera proyectos que ya existían, pues simplemente tomaron otras formas y aprovecharon estas plataformas para crear actividades que nuevamente a lo mejor tienen un público tal vez más diverso y más internacional de lo que hubieran tenido en otro momento, porque todo el mundo está en su casa frente a la pantalla y tiene la posibilidad de conectarse, aunque de repente resulta que son miles de actividades paralelas, ¿no? Miles de cursos, miles de posibilidades y uno tiene que decidir qué hacer, ¿no? Porque de repente tiene 3 actividades, pero son al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tal vez la otra variación ha sido que hacer investigación en una situación donde no hay acceso directo a bibliotecas y archivos, de repente es un poco extraño y uno tiene que aprovechar los recursos de Internet, pero sí hay cosas que difícilmente puede acceder. Y bueno, hemos desarrollado yo creo que un sistema un poco primitivo de repente a través de Facebook o algo, postear, bueno, ¿quién tiene tal libro? ¿No? Y me puedes copiar las hojas que se refieren a tal cosa, ¿no? Y bueno, yo en lo personal también en algunas invitaciones que me han hecho, pues sí, también me he visto en la situación de rehusar invitaciones a hacer cosas para los cuales sé que no tengo los materiales a la mano de forma virtual o en mi biblioteca personal, simplemente porque no sé cuánto tiempo vaya a durar esto, entonces no me puedo comprometer a lo mejor a hacer una investigación sobre algo nuevo porque no voy a poder ir a encontrar los libros o ir a ver las obras relativas, ¿no? En el futuro inmediato, ¿no? Entonces, siento que en ese sentido ha cambiado un poco las dinámicas, ¿no?
de nuestro quehacer y nos ha hecho, a mí me ha hecho como más consciente de qué cosas dependemos y cómo dependemos de ellos para hacer lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Y qué otras cosas existen que realmente, pues a lo mejor no los estábamos aprovechando suficientemente para transformarnos, ¿no? O para transformar nuestro quehacer y darle otras posibilidades, otros públicos o incluso otras características tecnológicas, podríamos decir, ¿no? En lo personal, yo soy bastante primitiva en lo tecnológico. Por ejemplo, en este periodo, pues he explorado un poco cómo hacer videos, ¿no? Cómo, en vez de estar siempre haciendo PowerPoints o escritos con imágenes, cómo hacer videos, cómo hacer otras formas de presentación, tanto de los textos como de las imágenes, ¿no? Y simplemente he desarrollado algunas habilidades, pues a través de pesquisas en Internet, que a lo mejor en otro momento, pues me hubiera limitado más a lo que ya sé hacer y no me causa tanta angustia tener que explorar. Entonces siento que sí ha abierto un poco un espacio, ¿no? Como para exploración en ese sentido de otras posibilidades, ¿no? Simplemente al sacarte de tus hábitos y necesariamente tus vicios, ¿no? Cotidianos, ¿no? Luego uno encuentra que a lo mejor se ha estado limitando innecesariamente en muchos sentidos. Eso es como más general, tal vez no es exactamente lo que querían saber sobre la historia del arte, pero bueno, me pueden seguir preguntando sobre el tema si quieren saber otras cosas. Pues mira, Karen, sí, fíjate que esto es algo que hemos venido también Reina y yo rumiando desde hace mucho tiempo, justamente en esta confluencia con manifestaciones, digámoslo, no sé si necesariamente darlas de artísticas como tal, pero que sin duda beben de lenguajes estéticos o de, sí, de lenguajes a lo mejor sí con cierta característica artística, que han tenido, bueno, que se han manifestado en las calles para empujar causas de índole social. Y estoy pensando concretamente, claro está, en el feminismo, pero también con recientes sucesos, ¿no? Como las Black Lives Matter, ¿no? El caso de George Floyd, que digamos, vienen a poner temas sobre la mesa que tienen que ver con varias lógicas de la historia del arte y que a nosotros desde nuestro campo nos atañen, como puedo pensar en una primera instancia en las tesis, ¿no? Las tesis y su canto o acto performativo con una clara consigna política, o luego estoy pensando con lo que viene a pasar aquí en contexto mexicano con las así llamadas pintas el 16 de agosto del año pasado y todo lo que pone esto sobre la mesa de hablar de esta noción patrimonial, ¿no? Y el cómo se dañan estos monumentos o estos sitios históricos con una carga que suponen ideológica, política, histórica, etcétera, pero que claramente ancladas en un contexto actual, pues vienen a ser el soporte sobre el cual las mujeres sentimos esta necesidad de plasmar nuestros gritos desesperados ante pues esta franca violencia que se lleva viviendo en el país, ¿no? Y digamos, lo traigo al hoy, puesto que esto es lo que está sucediendo también con la toma de la CNDH y también que vuelve a surgir en esta misma línea la intervención sobre cuadros, ¿no? Cuadros claramente de una categoría pues bastante, digamos, que se pueda poner en duda, que no hacen sino representar a estos héroes de la patria, ¿no? Reforzando una lógica de esta historia de bronce, en donde están ahí estos monumentos que se consideran parte de una lógica pública y que todos debemos honrar porque sí, porque es parte de nuestro sí, contexto nacional, etcétera. Y lo llevo también eso, como te decía, a Estados Unidos y con toda esta pugna y en Francia también, ¿no? De una decolonización en donde incluso
en Francia entran al Quai Branly, ¿no? Este museo de las culturas del mundo, entran grupos de afrodescendientes y dicen, oye, lo que se está exhibiendo aquí no necesariamente tiene que tener este dote o esta categoría de arte, más bien están partiendo de una lógica del expolio y están exhibiéndolo eso, nada más como objeto estético, cuando en realidad para nosotros y nuestra cultura trae toda esta otra significación, etcétera, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy, en esta crisis global que ciertamente estamos viviendo, más allá de una pandemia que ahí está, pero que está evidenciando, pues que estamos viviendo en un paradigma que ciertamente no sé cuánto le quede de vida, creo que de seguir así, pues no sé a dónde vayamos, entonces que se están reconfigurando muchas lógicas de poder y claramente desde el plano de nuestro, eso, de nuestro campo, se están poniendo a la luz todos estos debates y que vienen a darle en jaque a todos estos entramados internos que ciertamente el arte siempre ha reforzado, y digámoslo así, porque ha obedecido a las lógicas de las élites, ¿no? Entonces, me gustaría tu opinión al respecto de esto, digamos, sé que también es muy abierta, pero ¿cómo ves tú esto en general como fenómeno y hacia dónde apuntarías tú que va la cosa? Sí, es muy interesante. Bueno, ahora que dices eso, creo que hay algo interesante que también creo que esta pandemia lo ha hecho más consciente, que es, bueno, de un lado, el carácter interdependiente y global, digamos, de nuestro mundo, ¿no? Y cómo de alguna manera, pues estamos interconectados, queramos o no, ¿no? De alguna manera ha puesto también muy a la vista lo endeble de estas ficticias, podríamos decir, si bien con su debida legalidad, construcciones como las nacionalidades, las fronteras, porque hemos visto que los virus, para los virus no importan mucho y no piden pasaporte ni permiso de migración, ¿no? Entonces yo creo que nos has hecho muy consciente de muchos niveles en los que nuestro mundo, la naturaleza, muchas cosas que van más allá a veces de los juegos de poder en los que muchas veces estamos como involucrados en nuestra mente y en los hechos o violencias cotidianas, digamos, de nuestras sociedades, ¿no? De alguna manera quedan en otra perspectiva, este, en relación con una visión pues más amplia, ¿no? Y ciertamente nos eh, alertan a la necesidad de una urgente mirada crítica sobre esas pues, mitologías y violencias políticas que nos han llevado a la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Una de las primeras cosas que hice en la pandemia fue participar en un encuentro organizado por la Universidad de la Ciudad de México sobre, pues, bueno, estaba basado en las ideas del trabajo de Donna Haraway sobre esta cosa que no puedo pronunciar, el chulocteno o algo Instructeno, así. sí. Este, y cómo, bueno, de alguna manera podemos imaginar y concientizarnos de otra manera de estos vínculos. Y creo que, bueno, creo que a lo largo de la pandemia también ha habido una suma de actividades que tienen que ver con eso. En lo personal, tal vez también me ha llamado la atención una serie de charlas vinculadas con una exposición sobre ecofeminismos que hubo en Nueva York, o justo hoy fue la última de 3 sesiones organizado por el MoMA de Nueva York, pero principalmente con artistas latinoamericanos, que se llama El Cubre de Aconcagua, artistas como Cecilia Vicuña y María Teresa Alves,
el trabajo que han hecho, que es artístico, pero también activista en relación con un cuestionamiento justamente del sustento, incluso epistemológico, también económico y también, podemos decir, cosmológico, ¿no? Del mundo en que hemos vivido y que nuestras estructuras sociales y educativos, a las que nuestras estructuras educativos y filosóficos y políticos se aferran con tanta energía, ¿no? Entonces creo que pues una de las cosas que ha pasado ahorita es un poco abrir ese campo, ¿no? Y hacer posible que veamos y proponemos, ¿no? Como que realmente otras formas de actuar, ¿no? Creo que es algo como difícil, vemos qué tan aferrado justamente en nuestro mundo está a todas esas estructuras, pero creo que de alguna manera las miradas críticas, los gritos desde el género, desde una perspectiva, podríamos decir, decolonial, desde una perspectiva ecológica, de alguna manera coinciden, ¿no? En esta necesidad realmente de transformar, pues, muchas cosas y cambiar realmente nuestro sistema de valorar y sustentar como lo que hemos llamado conocimiento, ¿no? Y creo que eso es como sumamente importante y bueno, desde todas esas plataformas, de alguna manera se ha dado de diferentes maneras, ¿no? También desde los llamados estudios decoloniales, que nunca me ha acabado de gustar mucho ni la palabra decolonial ni las otras palabras postcolonial, como que creo que quedan cortos, ¿no? Pero de alguna manera desde el cuestionamiento de las jerarquías de raza, de clase, de relaciones nacionales, etcétera. También creo que este periodo nos ha hecho como muy conscientes, ¿no? De las precariedades y de la manera que al mismo tiempo que están muy insertas, ¿no? En todo nuestro sistema, en el manejo de los cuerpos, ¿no? En la vulnerabilidad, ¿no? De cuerpos, de algunos cuerpos más que otros en nuestra sociedad, en muchas maneras, ¿no? Desde la violencia policíaca hasta la vulnerabilidad económica, que lleva a una vulnerabilidad en términos de salud, la vulnerabilidad, la violencia doméstica, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues siento que estamos en un momento en que todo esto está convergiendo y al mismo tiempo, pues, hay muchas fuerzas, ¿no? En nuestro mundo que siguen aferrados a lo que se ha llamado la normalidad, ¿no? Que no es más que el status quo para algunos, ¿no? Que es un status quo evidentemente injusta, violenta, y bueno, que se tiene que acabar, ¿no? Pero, pues, como todas esas estructuras, muere con mucha dificultad, ¿no? Entonces, pues, creo que pues lo que podría decir sobre eso es, ojalá este momento sirve para que como que podamos como ver la interrelacionalidad de todas estas cosas de manera más clara y buscar de alguna manera modos de imaginar otros modos de ser, otros modos de estructurar las cosas y empezar también a hacer esos cambios en nosotros mismos, que creo que pues es donde se tiene que empezar y donde es lo más difícil, pero porque, bueno, nos los podemos imaginar, pero cómo bajamos eso a la cotidianidad, desde el manejo de la basura,
la manejo de las relaciones con otras personas, ¿no? La manejo de las necesidades de nuestra sociedad en términos de salud, en términos de limpieza, etcétera, a quién le toca hacer qué, ¿no? Creo que pues nos lleva a cuestionar muchas cosas y creo que es como un trabajo muy duro, pero creo que ya me perdí un poco en esto, pero creo que lo que toca a las artes y donde algunas de las artes tienen una posición privilegiada es en poder imaginar, visualizar, manifestar a través de los cuerpos otras posibilidades, ¿no? Desde literalmente romper esas barreras haciendo pintas sobre las estatuas o derivándolas o otras actividades, como hacer, demandar y hacer necesario el reconocimiento, ¿no? A grupos que han sido ignorados en los discursos existentes, ¿no? O las relaciones de poder existentes. Y bueno, también hace posible plantear como de alguna manera nuevos modelos, podríamos decir, de relación en formas muy concretas, ¿no? Que tal vez en otro momento se podrían haber visto como manifestaciones exclusivamente estéticos, pero lo que a mí me queda muy claro a través de este periodo, bueno, siempre me ha sido muy claro desde hace muchos años, pero que me queda mucho más claro es pues la importancia del arte como una forma de política, ¿no? Que no está separado, que no puede estar separado. Y bueno, el arte que busca aislarse y entenderse como no político, pues también esto está tomando una posición, eso implica que está tomando una posición política, ¿no? Y de repente hace parecer como sumamente frívolas tal vez algunas de las actividades económicas del arte, que bueno, ya sabemos que eran muy frívolas, como ferias de arte o consumo meramente inversionista, podríamos decir, de, de obras de arte, ¿no? Y pensar más en el arte como una actividad esencial, ya que hablamos hoy en día de actividades esenciales, como una actividad esencial para poder imaginar otras realidades, ¿no? Y que eso es súper urgente ahorita, ¿no? Y Karen, ahí me gustaría, pues tal vez con esto ir cerrando, preguntarte, porque justamente uno de los cuestionamientos en los que estamos más o menos trabajando y que estamos un poco analizando para este cuarto número de Antidogma, es este sentido justamente que de alguna forma te pregunté anteriormente, pero ahora me gustaría muy pragmáticamente llevarlo ahí, sobre el valor del arte de pronto, ¿no? Porque tenemos como esta doble cara de las cuestiones. Por un lado, tenemos objetos que son musealizables, objetos que son para resguardo, objetos que tienen un valor incalculable justamente por tener un gran valor artístico. Y por otro lado, tenemos objetos, ¿no?, que están en el mercado, que se venden, que alcanzan precios, bueno, inimaginables, ¿no? Y que de pronto están un poco confrontados de esta manera, ¿no? Me refiero, voy a ponerte un ejemplo para hacer un poco más clara la pregunta, si hablamos de la música, ¿no? De pronto tenemos producciones musicales que son enormes, ¿no? Valiosísimas, que son realmente, ¿no?, con un sentido muy fuerte, pero de pronto, ¿cómo compite esto en el mercado con producciones a lo mejor muy locales, de música muy local, música muy autóctona? Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras un poco, tu visión brevemente a lo mejor sobre esta dualidad que existe entre los bienes culturales, ¿no? Un bien que es para preservación, pero de pronto esa misma producción se vuelve un objeto del mercado. Entonces, ¿cómo coexisten ambas? Bueno, para mí el valor del arte y la importancia del arte no es el valor como cosa,
creo que pensar el arte como objetos, no porque no tiene el arte materializaciones perceptuales, tanto táctiles como sonoras, etcétera, ¿no? Corpóreas, en el caso de la danza, el teatro, etcétera, ¿no? Pero siento que pensar la importancia o el valor del arte para mí, y creo que el valor del arte, digamos, pensándole más allá de, bueno, justamente esta concepción objetual, es qué hace el arte, ¿no? Qué hacen las cosas en el mundo. Para mí lo que hace algo arte es lo que hace, no cómo afecta la percepción, cómo afecta nuestra manera de entender el mundo, justo lo que dije al principio, ¿no? Que igual la historia del arte, el arte, nos hacen cambiar nuestra forma de ver y entender las cosas, nos permiten, como acabo de decir, imaginar otras cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido lo importante es más el proceso, incluyendo el proceso de los objetos, que el objeto en sí. O sea, creo que esto de pensar que una obra de arte tiene un valor material, solo tiene ese valor material por toda la constelación de sentidos que se han pegado a él a lo largo del tiempo, en cualquier cultura, ¿no? Como un objeto ritual o como un objeto que está en un museo, ¿no? Como alguien que alguien tiene en su casa, pero es un valor que tiene que ver con los procesos las cosas que se pegan de él y que pues de repente eso puede ser como muy volátil. De alguna manera, la historia del arte, los museos, en su sentido tal vez podríamos decir más conservador, se dedican a preservar la ilusión de permanencia o de fijeza de esos valores, ¿no? Pero en realidad, pues se podrían transformar esos valores como ha pasado miles de veces a lo largo de la historia de la cultura y las sociedades y de repente un objeto que en un momento dado era sumamente valioso deja de hacerlo, ¿no? Como pues, nos muestra la historia de la arqueología, no tenemos que ir más lejos que los miles de niveles de estructuras que unos están encima de otros, que fueron muy importantes para alguna cultura y luego para otro o no fueron importantes o bien deliberadamente los querían destruir y encubrir, ¿no? Entonces, pues no sé, como que no sé qué más puedo decir sobre eso, ¿no? Creo que el aspecto mercantil, por supuesto, es una realidad, ¿no? Y una necesidad, ¿no? Porque ¿qué harían los artistas si no hubiera esta cara, ¿no? Bueno, que creo que eso depende mucho justamente de las estructuras más amplias, ¿no? Que vivimos en una estructura de un capitalismo, ¿no? Donde hay necesidad de monetarizar las actividades que hacemos, ¿no? Y desmonetarizar otros, como el trabajo doméstico, ¿no? El cuidado de los padres. Hay muchos otros tipos de trabajo que no se monetarizan, ¿no? Entonces, esto es como una cuestión más amplio, como justamente de toda la concepción capitalista del mundo, ¿no? Y de cómo se organiza el trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, ahorita podemos decir que los artistas pues tienen necesidad de cobrar por su trabajo. Ahora hay que decir, justo estoy ahorita también en un curso que está dando Mónica Mayer en Cumex, que justo la sesión pasada era sobre un artículo que había escrito sobre el dinero y el arte, y justo, bueno, pues estábamos ahí haciendo una serie de ejercicios y ella comentaba que creo que algo como el 99% de los artistas no viven de su trabajo. Así que la idea de que el sistema mercantil de arte es necesario para que los artistas vivan, eso es falso. Es necesario para que vivan los galeristas, los coleccionistas, que se valoren sus bienes. Los artistas no viven del mercado de arte. Creo que se podría desaparecer el mercado de arte y no afectaría de forma sustantiva al nivel económico de los artistas. No responde a eso. Hay toda una serie de otros mecanismos detrás del mercado de arte que
pueden ser muy interesantes. En lo personal, no es un tema que me ha interesado mucho en la historia del arte, pero sí participé hace 2 años en el primero de una serie de seminarios que se están realizando en Europa sobre eso. Ese fue en Montpellier y justo antier. Lo tengo muy en la mente porque ayer y antier hubo, creo que la tercera o cuarta de esos seminarios, se llaman Tools for the Future, que se están organizando para analizar el mercado de arte, el consumo, etcétera. Y este último fue virtual, pero con sede en Ljubljana. Entonces, para ese evento al que me invitaron y me hicieron dar una ponencia magistral a regañadientes, tuve que meterme un poco en eso y justo pues hablé de las obras de arte que no caben fácilmente en el mercado, ¿no? Y bueno, aprendí mucho en ese contexto y a través de esa investigación un poco sobre cómo funciona eso, pero creo que realmente es más un sistema que una valoración de las cosas, ¿no? Y hoy en día, justamente por los tipos de arte que hay, más procesuales, conceptuales, más que nunca, pues no se trata tanto o solo de un mercantilización de objetos, sino una serie de acuerdos o alianzas o complicidades entre instancias de poder y legitimación de lo que se ha llamado arte, que pues de alguna manera se van transformando y ajustando también para mantenerse y para mantener su lugar en el poder, en un mundo en el que pues el arte contemporáneo, por ejemplo, pues no necesariamente se concreta en un objeto, ¿no? Y en realidad nos damos cuenta que en muchos o casi todos los momentos de historia el arte no se concreta solo en un objeto, sino se puede entender de muchas otras formas, ¿no? Como parte de un sistema, como parte de un proceso, etcétera, ¿no? Y eso también tiene que ver con, bueno, cómo han cambiado las teorías del arte a lo largo de la historia y cómo las teorías de la historia del arte han respondido a las producciones, ¿no? que se han ido haciendo, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, esto es lo que podría decir sobre ese tema. A lo mejor pensarás que estoy obviando tu pregunta, pero No, realmente no, y me es encantó muy, la respuesta y justo era... sí, la agradecemos a eso me infinitamente lleva. porque de alguna manera coincidimos en varios de tus apreciaciones y es muy grato escucharlo de ti directamente. Y pues creo, Karen, que con eso vamos a dar cierre a esta maravillosa charla. La verdad que qué gozada, qué rico que nos hayas concedido tu tiempo. Verdaderamente ya llevábamos un rato planeando de que sucediera. Estamos más que agradecidas y a nombre de la Universidad de la Comunicación, en primera instancia, pero también a título personal de Reina y mío, infinitamente por esta charla tan agradable que acabamos de tener. Sin duda nos dejas aquí trabajando, echando a rodar la mente y pues eso, esperando que claramente este contexto pues nos invite a crear nuevos mundos posibles, ¿no? Pues ojalá que sí. Fue un placer platicar con ustedes. Y bueno, pues cuídense mucho y pues esperamos vernos pronto, ya sea de forma virtual o algún día no tan lejano en persona. Exacto, y darnos un abrazo, que sí hacen falta los abrazos, caramba, se echan en falta. Sí, Pues muchas gracias, Karen, como lo dijo Adriana, a nombre de la Universidad de la Comunicación, Antidogma y a título personal. Muchísimas gracias. Esperamos pues que las audiencias que puedan llegar a esto se vean beneficiadas de tus saberes y de tus haceres, porque sí, realmente tu opinión es importante en esta materia y pues te agradecemos enormemente, Karen. muchas gracias y cuídense mucho.